Hola a todos, estamos en Casa 5 y este mes trabajando con los elementos, ya que son el primer momento para hacer consideraciones en astrología. Una buena forma de empezar a ver una carta es viendo sus elementos, porque es como una primera fase, una primera capa andrógina, que es más química, biológica, que tiene que ver con lo que comemos, que nos mueven los olores, ¿no? Las cosas más sutiles que no tenemos como tan presentes siempre. Entonces, esa consideración del elemento que había en el momento de mi carta que yo nazco, te da esta primera información, así que de ahí, entonces, tiene sentido más entender los signos porque entendemos los estadios de la Tierra, los estadios de todos los elementos. Así que ahí nos abre una gran puerta ya de tener en cuenta. Y bueno, vamos a analizar a dos importantes. Ahora los mencionamos con Laura, así es que para ver cartas y en este análisis que hacemos, lo hacemos como súper contentos siempre del trabajo con Laura, porque ha aportado mucho, ¿no? Me da otra visión de astrología, me parece súper buena astróloga, así que vamos con Laura. Hola Laura, ¿cómo estás? Adriana, muy bien. Bueno, bien, muy contenta porque este mes estamos trabajando los elementos, entonces estamos haciendo como esta primera consideración de las cartas, que es muy buena porque, bueno, uno nace con esta impronta y este momento y que va absorbiendo, ¿no? Conforme va pasando los años. Entonces, entender cómo ese momento primero que estaba pasando, a dónde llegué y que tuve que absorber, creo que es como la primera momento y etapa que puede uno considerar con la carta astral. Así es que después ver esto en todos los estadios de los signos, de cada uno por sus elementos y cómo va haciendo diferentes tierras, diferentes aguas, etcétera, me parece muy interesante como primer portal y ventana a la alquimia, ¿no? A lo más sutil, a cosas más del cuerpo, de lo que comemos. Empezamos a ser como un organismo que se mueve de alguna forma, ¿no? Entonces tiene este entendimiento. Así es que para esto estamos invitando Laura fue la que dio los ejemplos de los artistas, así que gracias Laura, porque está muy interesante, sí, ¿no? Ir a trabajar el artista y ver y traerles como la información. Así que, ¿tú en qué elemento estás, Laura? Cuéntanos. Sí. Yo estoy entre el agua y el aire, pero... Ok. Del aire. Pero bueno, estas cartas las elegí también, ¿no? Las vi porque, bueno, porque son, justamente tienen un desbalance importante de elementos, o sea, muy marcado algún elemento y falta de otro. Entonces me pareció como interesante para ver y cómo uno, cuando uno tiene un elemento muy presente, le es fácil ese elemento, le es fácil de entender, y como que entiende el mundo a través de ese elemento, y cómo a veces la vida lo desafía a tener que conectar con otros, con nosotros, ¿no? Con los otros elementos. Que a veces tiene que ver con las casas, ¿no es cierto? O sea, las casas y los signos tienen relación. Entonces, por ahí tenemos los elementos, los signos tienen elementos, las casas también tienen elementos. Tenemos las casas de fuego, las casas de aire, pero las casas son escenas. Entonces, de pronto nosotros tenemos mucha carga en un elemento, en casas de un elemento que no tenemos, y nos obliga a trabajar en ese elemento, ¿no? Es interesante eso, porque el elemento está, digamos, el zodíaco está en todas las cartas. O sea, están todos los elementos en todas las cartas, pero no sé, es difícil conectar. Y aparte hay una compensación con todos. En lo que tú estás diciendo un poco. Puedes estar del lado de dónde están configurados nuestros planetas, etcétera, pero también creo que hay una compensación de la afuera. Y creo que tú y yo somos el claro ejemplo. O sea, tú eres más bien aire y yo tengo aire, ¿no? O sea, claro, es el elemento. Pero tengo un Mercurio-Plutón, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ahí sí tienes que trabajar de alguna manera, sí o sí.
Claro. esta compensación y es como entretenido porque nos conocimos así online y así ha seguido en el tiempo y hay un trabajo, ¿no?, súper geminiano, así que está buenísimo y somos un claro ejemplo de la compensación de los elementos. Claro. Ahí me compenso yo. Sí, a mí que me falta tierra, me falta fuego, y vos que tenés el ascendente en Aries, en Marte, Leo. Yo siempre, viste, la gente de fuego es como que uno que no le falta fuego la convoca, viste. La tierra también pasa eso, ¿no? Cuando uno tiene desbalance, viste, aparece del otro lado. Pero sí es súper interesante verlo, como vamos a ver a Marlene Dietrich, qué interesante mujer. No, súper artista, bueno, fue una diva, ¿no? Total, de 1901, ¿no? Me llama mucho la atención porque justo empiezas a ver su carta, rápido hay un stellium y ¿no?, toque que es Júpiter-Saturno, que es de un momento, ¿no? Empieza 1900, ya nace en 1900, ¿no? Con todo este stellium en Capricornio y bueno, ¿no?, la mujer que llegó a ser. Si es que... Sí, hay mucha tierra, ¿no? Toda esa energía en Capricornio y el ascendente Virgo. Y en cambio, no tenemos agua, nada, ningún planeta en agua. Entonces el contacto con el agua, con el campo emocional, es como más difícil para la persona apropiarse de eso. No quiere decir que no exista, pero es más difícil. En cambio, todo lo que es la tierra, lo que es trabajar, lo que es dar forma, construir, ¿no? Sobre todo Capricornio, construir el tema del tiempo, el tema del cuerpo, todo eso para la tierra es muy, muy claro. El tema de la resistencia, de trabajar contra la resistencia, ¿no es cierto?, de superar obstáculos, de perseverar. Eso es propio de la Tierra y sobre todo de Capricornio. El tema del trabajo y el detalle, que también tiene que ver con Virgo, ¿no es cierto? O sea, todo eso es muy, muy evidente. Y Pero aparte, esa otra consideración que podríamos hacer como a ese nivel de agua es a la luna, que es en 12, ¿no? Como que todo su trabajo filmográfico y todo lo que pudo como entender estaba en el colectivo, ¿no? O sea, persona muy visible, ya hemos comentado aquí que todos los planetas que están como en el medio cielo, alguien que es muy visto es porque tiene energía acá arriba, ¿no? Pero, ¿no?, la luna como al servicio de esto 12, entonces si uno se va a casa de la luna, pues ahí está Urano. Entonces, acá como que hay menos posibilidad, ¿no?, de alquimia, me aleja, o sea, Urano no tiene nada que ver con la luna, ¿no? Es absolutamente contrario de las energías, entonces conecto con el agua, entonces como, ¿no?, no, es más bien en el exterior, tienen que comentar de otra forma. Así que ahí yo creo que este Sol-Mercurio yendo a Neptuno, que está a punto de entrar en Cáncer, o sea que ya tiene energética canceriana, su casa 11, ¿no? Todo lo que ella era visto, pues lo puso ahí en la música. Así es que de alguna manera pudo poner en ese lugar tan fuerte Neptuno arriba, pues sí tuvo esta vía, ¿no? Porque lo demás, pues, como tú dices, pura tierra de construcción, etcétera. Sí, igual otra cosa interesante, que eso que yo decía de las casas, ¿no? En la casa 5, que es una casa de fuego, y además la casa 5 es la casa de Leo, ¿no? Y tiene la luna en Leo. O sea, hay toda una cosa de centralidad, ¿no es cierto?, de autorreferencia, ¿no es cierto?, de figura central que queda como impuesto, como que resulta, porque por ahí no es que la persona fue detrás de eso, sino que, bueno, es lo que resultó, y después, bueno, la persona de que resulta se amolda en eso, se encuentra en eso, ¿no es cierto? O sea, se halla y después, bueno, trata de mantener esa posición, ¿no es cierto? Pero es una posición más como destinal, ¿no? Más que algo que salga de adentro, bueno, como que se le fue dando, qué sé yo, el tema de llegar a trabajar en cine, ¿no es cierto? Ella primero era violinista, trabajar en una orquesta y después, bueno, como que el destino la fue llevando, ¿no es cierto?, hasta a ser justamente una diva, una figura reconocidísima, digamos, como símbolo, incluso como símbolo sexual, ¿no es cierto?, en su momento. Bueno, ahí Venus en Acuario, ¿no? Porque si nos vamos en esta lógica de cómo
la persona abre, ¿no? Que es que como venusinamente se magnetiza y se puede abrir y logra, pues está en Acuario y otra vez que tiene que ver con regente Urano, ¿no? O sea, Ujú. básicamente más desvinculada. Y si está en la 6, porque todo eso lo llevó más bien al trabajo, ¿no? Por eso fue una persona que estuvo siempre trabajando y aparte muy vista. Y su filmografía tiene mucho que ver con esta conjunción Mercurio, Sol, Júpiter, Saturno, Marte, o sea, es la casa del Sol, ¿no? Entonces, como dices, como figura Ujú. central, y es la casa, por ejemplo, también de los affairs, ¿no? Del pasarlo bien. Entonces, ahí tuvo muchísimos amantes y mujeres y hombres, ¿no? Era bisexual, así es que tiene, pues, porque tiene ahí, es muy capricorniano, ¿no? Tiene que ver con mucha masculinidad, ahí está Marte. Y Venus más en sombra, ¿no? Porque Venus y la conexión con los femeninos, pues más bien está en el afuera, era más disruptivo, estaba como en otra, en otra dimensión de la energía. Sí, bueno, pero también es un menos, como dijiste, en Acuario y en aspecto con Urano y con Plutón, ¿no es cierto?, de abrirse a lo diferente, ¿no es cierto? O sea, esto y de transgredir, ¿no es cierto? O sea, esta cosa también de la bisexualidad abiertamente, ¿no? O sea, no, de presentar una figura incluso andrógina, ¿no es cierto?, en el aspecto de ella. O sea, como de cultivar también eso, quizás, ¿no? En algún momento, no esconderlo, ¿no? Sino, y una cosa me estaba acordando, ¿no? Hay una película, El Ángel Azul, que es un profesor que se enamora de una cantante, bailarina, de una artista, ¿no? Como ahí se refleja, ¿no? Y el profesor termina, ¿viste? Totalmente pierde el trabajo, perdidísimo, desestructurado, o sea, un tipo que era súper rígido, de pronto como que esta relación lo desarma, lo desestructura, lo manda al diablo, ¿no? Y cómo eso, ¿viste? Representa también esta cosa del agua, ¿no es cierto? Que el agua tiene que ver justamente con disolver, ¿no es cierto? Con desarmar, con penetrar, el agua penetra, ¿no? Penetra lentamente, se va permeando, ¿no es cierto? Y va cambiando las cosas así como que va avanzando sutilmente, impregnando, ¿no? Esta cosa de disolver, de desarmar desde ese lugar, ¿no? O sea, como que el agua, la figura de ella aparentemente no tiene que ver con el agua, pero produce un efecto de agua en el afuera, ¿no? O sea, el que está invadido por el agua sería el profesor, ¿no es cierto? Pero ella no pareciera una figura muy de agua, o sea, esto del agua como una cosa con la que uno le cuesta identificarse, pero de alguna manera la produce, la genera, ¿no es cierto? Con esto también eh, del planeta en casa 12, ¿no es cierto? Que tiene esto de generar afuera, ¿no? Por Y, ejemplo, esta conjunción que tiene de Mercurio Sol con el Plutón a Géminis es una excelente representación porque ella era antinazi, tenía un tema político fuerte, tenía sus ideas, entonces se hizo americana y bueno, si está el Sol también ahí en Capricornio, eso me da mucho sentido, entonces se hace americana y es antinazi. Y después ella hace una canción que fue súper famosa en los dos ejércitos, ¿no? En el ejército en contra fue la identificación de la canción, de esta diva, ¿no? Eso me parece absolutamente luna en 12, ¿no? Y geminiano, ¿no? El Plutón, uh-huh, ¿no? Que hizo que esto fuera súper famoso. Eso es muy interesante de ver aquí uh-huh, en la carta. uh-huh. Así es que, pues esto con Marlene. Bueno, aquí seguimos con la carta de Kurt Cobain. I'm watching what I do best, and for this gift I feel blessed. A little girl Que is es con always falta de aire. there. Así es que la consideración primero uno va a ver cómo están las casas de aire y los planetas, Mercurio, cuando hay una falta de aire, hay como ver cómo es estructura primera de la carta. Así que veamos la carta. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Las personas visibles siempre tienen energía en los planetas 10, 11, ¿no? Siempre hay población de energía ahí porque te toca que ser visto, ¿no? Entonces ahí tienes toda como esa energía energética. Así que
está ahí, ¿no? Imposible no ver también lo primero, esta carga transpersonal tan fuerte que tiene, muy de Plutón, Urano, una bomba en el ascendente, digamos, ¿no? Ujú. Ascendente, Sí, y ahí ese eje de soy y nosotros, ¿no? Ese eje de mucha potencia, pero también es muy difícil de como hacer todo el proceso que necesitas hacer con los transpersonales. Si lo tienes tan personal, obviamente te tardas mucho tiempo y es una fuerza que pues siempre te está vapuleando, ¿no? O sea, yo creo que así fue como un poco la vida de él, que siempre estaba metido como en muchas potencias y haciendo, ¿no? Nirvana le funcionó y rápido y hizo toda esta cosa artística, pero también muy pasado. Ahí vemos un gran Neptuno en la 3 y estamos hablando de falta de aire y vamos a la primera casa de aire, de Mercurio, de qué significa el aire para él, está Neptuno, así que otra vez lo abre, ¿no? A ser muy poroso y abierto, y el Sol en Piscis. Entonces ya sí. está como toda la conjugación ahí para este personaje tan abierto de, ¿no? Que llegó rápido a verse, de que estaba conectado con el colectivo, pero de una potencia importantísima y que, bueno, fue muy difícil para él. Y llegó a los 27 años, como está, llegó al cuadro, ¿no? De esas personas que súper intensas, que a los 27 años se van. Sí, tiene todos los planetas personales en signos de agua, ¿no? O sea, tiene 4 planetas en Piscis. La Luna y Júpiter en Cáncer y Marte en Escorpio, además de Neptuno en Escorpio. Entonces es como mucha agua y un trígono de agua, ¿no? Ese triángulo que sobre todo están marcados, ¿no? Que une también los planetas, los signos de agua, ¿no es cierto? Entonces tanta agua es como mucha sensibilidad, mucha porosidad, mucha permeabilidad, digamos, a las corrientes, ¿no es cierto?, emocionales, o sea, uno resuena mucho con lo que pasa alrededor, es muy difícil definir como los propios límites, ¿no? Como que todo a uno lo resuena y le toca, ¿no? Sobre todo con tanto Piscis. Una sensibilidad muy alta y además esta carga en el ascendente, que es muy difícil de manejar, ¿no es cierto? Para la sociedad todo lo transpersonal es difícil de asimilar, ¿no? Los planetas transpersonales son los que están más allá de Saturno. Saturno como que es el borde, el dios del umbral, ¿no es cierto?, de lo conocido, representa de alguna manera el orden social Saturno, y como que los planetas transpersonales están más allá, ¿no? Plutón, que tiene que ver con la muerte, con la destrucción, ¿no es cierto?, o sea, la liberación de energía, ¿no es cierto?, el arrasar, la aniquilación, ¿no es cierto?, Urano, con dar vuelta a todo, ¿sí? También de destruir las formas para crear una nueva, hacer vacío, y Piscis con esta sensibilidad extrema, con esta falta de límites, ¿no es cierto? O sea, la falta de bordes también falta de límites, no saber dónde uno termina, hasta dónde uno puede, ¿no? O sea, quién es uno y qué es lo demás, ¿no? Tiene una cuadratura con el Sol Neptuno, ¿no? Entonces También, ya no es fácil de llevar tanta situación. Sí, sin embargo, ¿por qué sí hizo Nirvana, no? ¿Por qué sí se logró como todo este proyecto para él? Y es que está en el Sol ahí, con el eje de 2-8, en el 8 tiene el nodo norte. Entonces, como el tema de sí, el trabajo, ahí está el destino del Sol en 6, está Mercurio también en 6, o sea, hay todo un tema de comunicación y de este Sol que finalmente pues está en la casa del trabajo con Marte en la 2, entonces ahí eso le funciona de alguna manera, ¿no? y el ascendente Virgo, ¿no? Que también tiene que ver con el trabajo, la laboriosidad, el método, ¿no? Claro, el Sol finalmente como 6. ascendente, ¿no? En la casa del regente de su ascendente. Si es que estuvo al final con heroína, ¿no? O sea, realmente iba una bola, mientras más Nirvana se conocía y más absorbía y más se volvía loco y más se metía y bueno, adiós. Sí, bueno, el tema de las drogas muchas veces se asocia a lo neptuniano por esta cuestión, ¿no es cierto?, donde se difuminan los límites, digamos, por un lado por el tema de la disolución de límites y de ver más allá, ¿no es cierto?, de contacto con los mundos sutiles. Entonces todo el tema pisciano y neptuniano está asociado a eso.
Eh, Y a la 3 a pero la falta de aire, a la falta sí, de pero oxígeno. también me parece el tema de los planetas en uno, ¿no es cierto? Porque esta presión, ¿no es cierto?, difícil de sostener, o sea, un Urano y un Plutón, de alguien que tenga Urano tanto y Plutón, ¿no? Aceptarlo y dejarlo crecer. Yo había leído que él, por ejemplo, de chico lo estaba medicado, porque por ahí, viste, un chico tiene, viste, determinadas conductas que, bueno, que no son aceptadas, viste, si es muy inquieto, si es muy disruptivo, si es muy destructivo, de romper cosas, de destruir cosas, ¿no? Entonces, tomaba medicación y tomaba medicación también para dormir. O sea que el tema de, ¿no? de las drogas ya venía desde chiquito y de afuera, ¿no es cierto? El tema de no permitir también un poco dejar ser a estos planetas que están en el ascendente, de alguna manera, o encontrarles un canal a estos planetas. O sea, es difícil, ¿no? En nuestra sociedad encontrar un canal. A ver, toda esta potencia destructiva, ¿cómo la canalizamos? ¿Viste? Es como que en Saturno dice, no, está el Saturno en la casa 7 opuesto al ascendente, ¿no? Es como el límite, ¿no? Esta cosa este, bueno, de que aparece siempre de la sociedad de poner límite, digamos, cuando uno tiene como conductas disruptivas, ¿no es cierto?, que van contra la sociedad, si se quiere. Él tenía estas cosas, incluso en los espectáculos, ¿no es cierto?, de romper los instrumentos, o una cosa muy de mucha energía, ¿no es cierto?, esto es muy uraniano, la cosa eléctrica, ¿no? Urano relacionado con la electricidad, ¿no? Cuando tienes una impronta así de transpersonales tan fuerte, después no nada más, ¿no? Están los tres transpersonales muy, por eso son como personas que sí. se ven mucho finalmente y llevan a un momento del que también se está viviendo el colectivo, eso yo creo que es importante Uh-huh. ver. Y bueno, o sea, ahí es como nosotros podemos ver que desde el elemento, ¿no? Ya te mete como en la idea, como en la estructura, como de qué se trata la carta astral. Uh-huh. Y bueno, por eso estamos haciendo este ejercicio, ¿no, Laura? Me encanta de cómo Sí. podemos ya ir viendo más un poco cómo llevar esta información de cómo son personajes tan conocidos, de ver cómo fue de su vida y ponerla acá en astrología para Uh-huh. que vean más o menos, porque es muy interesante, ¿no? Cómo uno empieza a encontrarle el sentido a la carta. Ahí es, creo que, que cuando ya uno empieza a navegar en la astrología, aparte de que uno puede siempre especificar y ya te vas a todo lo demás que es infinito, pero es un buen como puente, ¿no? Para empezar a entender una carta. Uh-huh. Sí, estaba mirando lo de las casas, ¿no? Lo que vos dijiste de las casas de tierra, ¿no? O sea, mucha energía de agua, pero en casas de tierra donde posibilita, ¿no es cierto?, la concreción, el trabajo, ¿no es cierto?, dar forma. Y también las casas de aire, ¿no? O sea, por ahí Júpiter está en el Cúspide de la 11, pero también Neptuno en la 3, que es regente de todo Pisces, y Saturno y Venus en la 7, ¿no? Que son casas vinculares. O sea, el aire tiene que ver con cómo nos relacionamos con los otros, ¿no? Cuando hay falta de aire es como que cuesta relacionarse, cuesta comunicarse, o la comunicación es confusa o poco clara o no comprendida, ¿no es cierto? O sea, cuando uno tiene muy cargadas las casas de aire y no tiene energía de aire, como que tiene que hacer un esfuerzo para eh, que tiene que trabajar sobre eso, digamos, con la vida lo pone en situaciones de tener que trabajar el tema del vínculo. Y estaba viendo, por ejemplo, ¿no? En la 7 que tiene Saturno, que bueno, que habíamos hablado un poco del tema de los límites de la afuera, ¿no es cierto?, de como marca, y Venus también, ¿no? Que a él mucho también la mujer era cantante, artista, ¿no es cierto? Y muchas veces se habla como de la pareja, incluso de una película, ¿viste? De la pareja tóxica, qué sé yo, lo que sea, ¿no es cierto? Como parte de una forma de reconocerse a uno en el otro, ¿no es cierto? Como que el agua que tiene esta cosa de disolverse, ¿no? Como de confundirse con el otro, ¿no es cierto? O sea, el Venus en la casa de Venus, pero en Piscis. Bueno, y de hecho Cómo los dice, otros y el vínculo con los otros son importantes a pesar de no tener aire, ¿no es cierto? Sí, ellos se embarazaron y en algún momento tuvieron hasta una demanda de que no, ellos no eran capaces de tener este bebé. claro, No, porque sí, realmente ella estaba en el mismo nivel, por eso claro, que tiene mucho sentido, ¿no? Porque estaban ahí los dos en la heroína y los dos ya decían, no, si yo no está para, ¿cómo voy a tener un bebé si yo estoy para ir a rehabilitación? claro. Porque
O sea, le vamos a meter, algo dijo así en una entrevista, ¿no? Al niño también lo vamos a llevar, o sea, no, como que algún momento entendiendo ella, ¿no? Y yo, habría Claro. que ver bien cómo ella influye en todo esto, que eso también que tiene que ver con sinastría y que también lo primero es ver los elementos, ¿no? Porque hay Ujú. elementos antagonistas y hay elementos que están ahí y habría que ver qué tan proyectada está la energía. Ahí se pueden hacer otras consideraciones muy interesantes también, pero digamos que ahí esto que dices tiene sentido de la proyección, ¿no? Y ahí está la gran oposición, Claro. porque, ¿no? Pero esto digo, más allá de la carta, de cómo sea la carta de ella, no esto de confundirse con el otro, ¿no? Del otro y yo y somos lo mismo, o sea, somos dos desastres, somos dos, ¿no? Dos artistas, dos, viste esa cosa de pisciana, ¿no es cierto? De Piscis en las 7, y esta cosa del límite, ¿no? De Saturno también, de afuera, decir, bueno, no pueden tener hijos, no pueden cuidarlo, no sé, o sea, una cosa de afuera que marca como de alguna manera un límite, más allá de cómo ellos después se muevan en relación, digan, sí, tienen razón, no tienen razón, ¿no? Eh, esta cuestión, ¿no? Cómo aparecen del otro lado, digamos, ¿no? En el vínculo estas energías. Pues así la carta de Kurt Cobain. Así que bueno, les traeremos una sorpresa otra vez de, a ver, pueden ser los otros dos elementos, ¿no? ¿No? Puede ser. Si decidimos, ajá, como seguir, porque realmente ha sido como interesante y uno siempre puede ser más capaz de entendimiento, así que está buenísimo. Así que Uh-huh. nos faltan los otros dos elementos